Vamos a hablar con Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de la carne y bueno, es un primo hermano, ¿no? Las empresas lácteas. Eh, No, en realidad siento un poquito de envidia con la carne en este momento porque pudieron aumentar los precios mucho más que los lácteos. Pero bueno, eso es una... No existe la sana envidia, pero creo que hay que ir por ese camino, ¿no? La unión de hoy por hoy del sector cárnico hace que logren buenas cosas. Sí, sí, tienen otras cosillas que después las vamos a desmenuzar seguramente cuando hable Lionel en su columna. Pero bueno, vamos a centrarnos en los lácteos, si te parece, Pablo, y vos hablaste de precios. ¿Qué está pasando? Yo desde que tengo uso de razón, vos sabés que mi abuelo materno era tambero, hacía el tambo, entre otras cosas, del agro, ¿no? Siempre estuvo mal el precio de la leche. ¿Qué pasa en la Argentina? O sea, ¿cómo puede ser? Nueva Zelanda es un ejemplo, ¿no? El potencia lechera en el mundo. ¿Qué nos pasa a los Ya. argentinos? Bueno, a ver, depende en qué lugar, digamos, uno esté ocupando. Yo, bueno, hace ya más de 40 años, te nota la edad, que estoy en el sector lácteo, ¿no es cierto? Desde que me recibí en ingeniero agrónomo, trabajé siempre en este sector. Y estuve en la producción primaria, en donde decía eso justamente, y el precio de la leche. Y ahora, que hace muchos años presido una entidad pyme donde hay muchos que tienen tambo, pero todos industrializan, yo digo que en realidad es un negocio integral o sea, cuando el negocio no va o hay restricciones, como en este caso, que no se permite el aumento, evidentemente que repercute en todo, en la producción primaria, en el tambero y también en la pyme, o sea que no es que un sector se beneficia en perjuicio del otro. Yo creo que se necesitan los dos, por supuesto. En el caso de las pymes estamos mucho más integrados con los pequeños y medianos productores. Somos empresas más chicas, donde el productor tiene el nombre y no tiene un número. Y que, bueno, obviamente que lo que queremos nosotros es que la leche sea un negocio, que se puedan trasladar los costos. El año 2020, por ejemplo, aumentó un 27% la producción, o sea, el precio de la leche, un 50 el gasoil, un 36 bueno, en realidad si contamos con lo que transferíamos del 2019, más del 40 en cuanto a la recomposición salarial, y así cartón, aluminio, bueno, todos los costos, ¿no es cierto?, y además incluyendo lo que se nos agrandó el costo por la pandemia, ¿no es cierto? Gente que de más de 60, algunos con aislamiento por familiar o reunión de algún cercano que tenía COVID, y bueno, todo eso implica mayores costos. Esos costos que promedian en el año 2020 un 40%, nosotros pudimos mover los precios por la Secretaría de Comercio, que había un pseudo congelamiento, un 12%. Esto estamos hablando de 2020. Entonces, evidentemente, ahí hay un desfasaje en donde las pymes están muy perjudicadas. O sea, no queríamos exceder, o sea, para tener más rentabilidad. El tema es que ahora no tenemos rentabilidad, estamos por debajo de la línea porque evidentemente no pudimos trasladar el costo que nos aumentaron las cosas. Bien. Y esto evidentemente es por un tema que la leche es muy sensible, entendemos la crisis, llevamos los alimentos a los hogares de todos los argentinos, pero bueno, en esta última semana tuvimos una reunión con Secretaría de Comercio que por suerte tuvo un resultado positivo, pero la verdad que ya no podíamos más. ¿Cuánto debería costar el litro de leche? Eh, bueno, eso, digamos, de acuerdo a los costos de la producción, eso habría que preguntárselo al que produce la leche, nosotros la industrializamos, pero yo entiendo que por los costos en dólares que tienen digamos, una composición de costos del tambero importante en dólares, y obviamente que el dólar ha aumentado, evidentemente
con el número, a pesar de que en los últimos 3 o 4 meses viene aumentando 3, 4, 5% la leche, ¿no es cierto? Ujú. Pero de todas maneras es insuficiente. Lo que pasa es que este es un solo bolsillo el que entra la plata, y si a mí no me permiten aumentar los precios, hay 2 motivos por el cual no aumentamos. Uno es la determinación de la Secretaría de Comercio con el tema de precios máximos, precios cuidados, y el otro es la baja del consumo, o sea, ¿Tienen o idea de mejor cuánto dicho, bajó el consumo? en realidad bajó en promedio, si comparamos 2020 con Sí. 2019, entre un 7 y un 8, y uno dice, eso no es tan significativo. No, es cierto, pero el tema es que se siguió vendiendo con precios que no se pudieron tampoco aumentar, a pesar de, en algunos casos, en algunos canales que uno tenía libertad de aumentar, porque la gente también tiene poco poder adquisitivo, Claro. y menos mal que tuvimos un 40% de aumento. En 2019 fue bajo en la exportación, pero de todas maneras tuvimos un 40% más de exportación en el 2020, porque si no, ahí sí, porque en realidad tuvimos casi un 10% de incremento de producción, o sea, producimos más en el 2020 que en el 2019 de leche. Y esto es un sector tan, por un lado, tan motivante y tan atractivo, porque no es fácil ni producir leche ni industrializar, Ujú. pero además es tan, digamos, es estresante, porque Ujú. nosotros no podemos regular la oferta. A nosotros nos viene tanto el litro de leche, por más que no tengamos la venta, lo tenemos que industrializar, porque la leche es un producto perecedero. O sea, por eso digo que el sector es particular. El sector tiene arraigo regional, tanto los pequeños y medianos tambos como las pymes. Estamos en cientos de pueblos del interior del país donde uno dice necesitamos desarrollar la economía de las pymes en el interior del país para que la gente tenga trabajo en el lugar. Ujú. La mayoría de los pueblos de 12.000, 15.000 habitantes donde está una pyme láctea es los tambos, la pyme, y alrededor de eso se desarrolla toda una economía que queda el producido, el movimiento económico queda todo en el pueblo. Por eso digo que esto es lo que los gobiernos deben, además de declamarlo, ponerlo en práctica, de apoyar a este sector, porque es un sector donde tenemos una actividad económica importantísima en pueblos que si desaparece la pyme y desaparecen los tambos, muere el pueblo. Pablo, pero ¿qué sería lo que se debiera hacer en la Argentina en lo que hace al sector lácteo para corregir, ¿no? Nosotros siempre tratamos de hacer comparaciones con otros países, más que nada para ver si se puede tomar algo. Nunca es una réplica exacta porque cada país tiene su particularidad. Pero en este caso tomábamos Nueva Zelanda, pero imagino que también Estados Unidos lo hace muy bien y algunos otros países que tienen gran producción láctea. Pero, ¿qué Sí, sería, cuando uno habla de reformas estructurales, en la economía en general, bueno, también puede hablar de reformas estructurales en ciertos sectores? ¿Qué sería necesario si vos tuvieras la posibilidad, la varita mágica y te dieran todo el poder de hacer para que de una vez por todas se ordene un sector que nosotros tenemos que ser competitivos, al igual que en la carne, al igual que en los granos, ¿no? seguramente. Bueno, en realidad, digamos, de lo que se habla en este sector es de desacoplar el precio del mercado interno del internacional. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, como te dije, todo lo que producimos lo tenemos que industrializar. Y muchas veces el mercado interno no lo absorbe. Entonces, ¿qué queremos? ¿Crecer? Hace 20 años que no crecemos, por eso que no se lo podemos echar la culpa ni a un solo gobierno, ni tampoco nos podemos hacer lo desentendido lo del sector privado. Evidentemente tenemos que hacer una media culpa. Entonces, pero el tema es que no vamos a poder crecer si el excedente o lo que vamos creciendo, que hay que exportarlo, y tenemos una diferencia de precio entre el mercado interno y la exportación, como pasa siempre, en general que es menor el precio de la exportación, porque tenemos costos internos altísimos. Esto pasa con toda la economía argentina, por eso que es difícil de competir. Imagínate, en otros países subsidian para que exporten, en este caso nosotros nos cobran retenciones para exportar. Mm. Entonces, evidentemente, ahí tenemos que corregir algo.
no podemos cobrar retenciones por un producto si queremos crecer y si queremos competir con los demás países que exportan el lácteo. Y por otro lado, el precio del mercado interno, yo entiendo que hay 40% de la población que tiene que tener acceso y que no lo tiene al alimento, pero el tema es que ese sector lo tenemos que pagar entre todos, no lo puede pagar el sector lácteo. El hecho de que este 2020 se haya autorizado un 12% de aumento, cuando la inflación fue del 36 y todos los demás costos, como le dije, nos promediaron un 40, eso es castigar a un sector. O sea, lo que hay que hacer es subsidiar la demanda, por eso digo, desacoplar el precio del mercado interno del precio de exportación. Entonces uno dice, bueno, vamos a exportar y a crecer fenómeno con esta porción que no la va a observar el mercado interno, que va a exportar. Bueno, ahí incentivemos la exportación, o sea, el trabajo de desarrollo de nuevos mercados, de no poder tener diferencias o asimetrías con los demás países exportadores, los cuales un país que importa lácteos por el hecho de que tienen gimnasia exportadora, como puede ser la Unión Europea, Estados Unidos, pero también Chile tiene ventajas comparativas con nosotros, o cualquier otro país que exporta demasiado. Nosotros lo que pasa es que en general nos encerramos digamos, nosotros no tenemos una política seria de mercado externo, y eso es lo que creo que tenemos que desarrollar. La receta no es fácil, te reitero, hace 20 años que no crecemos, No, por pero supuesto. que en algún momento la tenemos que estudiar, poner en práctica y desarrollar. Bien, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos por llamar y un saludo. Un abrazo. Fue Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas.